Hola, mi nombre es Ana Lourdes Soto Guerrero, pertenezco a la brigada 608 de la clase de Laboratorio de Electrónica 1 que es impartido por el ingeniero Carlos Martínez. En este video vamos a ver la práctica 5 que se llama el rectificador de onda completa de tipo puente. Esta práctica tiene el objetivo de observar el comportamiento del puente de diodos como rectificador de onda completa, así como de reforzar los conocimientos sobre el uso del multímetro y el osciloscopio, y más que nada observar la variación del voltaje de rizo y de salida al modificar ciertas variables, como la capacitancia y la resistencia de carga. El funcionamiento de los rectificadores de onda completa se basan en convertir la corriente alterna en corriente directa, y así permiten que ambas mitades del voltaje de entrada de la corriente alterna, es decir, los ciclos positivos y los negativos, pasen a través del circuito. Para esta práctica realicé 4 circuitos diferentes. El primer circuito se compone de una fuente de voltaje alterno de 120 volts por una frecuencia de 60 Hz, un transformador con razón de 10:1, lo que en consecuencia nos da un voltaje de entrada en secundario de 12 volts, una resistencia de 1 ohm, un puente de diodos de modelo 1N4149, una regla de resistencias de 100 ohms, que será la resistencia de carga, un multímetro que sirve para medir el voltaje y un osciloscopio para ver la señal de salida del circuito. El voltaje de salida que obtenemos en este circuito viene siendo de 9.37 volts más o menos. Y en este lo que queremos observar en el osciloscopio es la señal típica del rectificador, que son estos semicírculos pegados y que son constantes. Asimismo, podemos observar que tienen una caída abrupta y una gran diferencia de voltaje máximo y voltaje mínimo, lo que significa que tiene un voltaje de rizo grande. El segundo circuito es este y se compone de lo mismo del circuito pasado, a excepción que agregamos un capacitor de 330 microfaradios, que es este. Lo que hace este condensador es almacenar la energía y la suministra cuando el voltaje cae, lo que mantiene nuestro voltaje que sea constante y estable. En el voltaje de salida aquí obtenemos que es de 14.171 volts. Ahí vamos a aprender. Si alrededor de 14.74, 72, que es mucho mayor al pasado. Y en el osciloscopio podemos observar que es una señal más plana y con una forma más recta, como con una forma de triángulo. Y lo más importante que se puede notar aquí es que el voltaje de rizo es mucho menor. Es decir, la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo es más pequeña. Asimismo, a ver, el tercer circuito, que es el que tenemos aquí, es el mismo que el segundo circuito. Sin embargo, lo que hicimos aquí es que cambiamos la carga de la resistencia de carga, que en vez de 1000 la cambiamos a 800, es decir, que es menor. Y lo que observamos es que el voltaje de entrada disminuye. Y en el osciloscopio podemos observar que el voltaje de rizo aumenta. O sea, la diferencia entre el voltaje mayor y menor es más, es lo que no queremos. Y ya para finalizar, tenemos el cuarto circuito, que es este. Este es el mismo que el segundo circuito, sin embargo, le agregamos otro capacitor de 330
microfaradios, lo que hace que en total tengamos una capacitancia de 630, es decir, estos se suman. El voltaje de salida aquí es de 14.17. Y en nuestro osciloscopio lo que podemos observar es una señal aún más plana que la anterior y mucho más plana que la primera. Y por ende tenemos un voltaje de rizo mucho menor, una menor diferencia entre los voltajes. Entonces, para terminar, las ideas más importantes que nos podemos llevar de este video es que con la disminución de la resistencia de carga aumenta el voltaje de rizo, mientras que con el aumento de la capacitancia el voltaje de rizo disminuye. Con esto hemos llegado al final del video. Muchas gracias por su atención.